placer verlo otra vez. Igualmente para mí. La lógica sería que empezar a hablar de economía. Ahora, deberíamos hablar más del marco político. Defíname el momento político que estamos viviendo. Bueno, llegó al poder un outsider, una fuerza fuera de la política, con un equipo muy precario. Yo, en uno de los debates de la campaña electoral, que todavía me lo recuerdan todos los días, dije que eran un partido lugareño, pero la lógica de eso es que carecían de los cuadros para hacerse cargo del gobierno nacional. Y parte del problema son problemas de gestión, de que no está la gente que necesita usted para hacerse cargo de un Estado muy grande, que por supuesto hay que hacer un proceso de reforma y de reducción, pero mientras tanto se tiene que hacer cargo y de gestionarlo. O sea, ¿usted cree que es un problema de estructura política para gerenciar el Estado? Bueno, en principio fue eso, ¿no? En principio, digo, un instrumento vital en nuestra Constitución y en la experiencia contemporánea en todos los países es que los partidos políticos existen no solo para participar en el proceso electoral, sino para formar los cuadros, para lograr dirigentes destacados, y usted construye esa coalición o ese partido y a veces coaliciones para llegar con la suficiente enjundia a la tarea de gobernar. ¿Cómo ve el fenómeno de hoy? Hoy, muy inmediatamente, del tema alimentos, reparto de alimentos, el gobierno dijo no, ahora sí, la justicia, ¿qué ve ahí? Bueno, primero tienen que ajustarse al sistema judicial y evitar errores de procedimiento. Es decir, usted no puede desobedecer órdenes judiciales y tiene que seguir el debido proceso. Y después tiene que ponerse a gestionar, o sea, hacer una adecuada evaluación de todo lo que usted dispone, conocer el ministerio y proceder de la forma logística más eficaz. En última instancia, si van a utilizar a las Fuerzas Armadas como un mecanismo que se usa en las catástrofes, en las situaciones delicadas, aunque no es su función principal, bueno, lo que ahí van a tener es una organización, que es lo que acá ha faltado. ¿Le parece que usted ha sido varias veces ministro? ¿Puede una cartera abarcar desarrollo social, trabajo, educación, cultura? No, yo no hubiera hecho eso. Yo creo que acción social es un tema muy conflictivo, muy difícil por las cosas que han pasado. Trabajo, ahí hay que hacer reformas muy importantes. Yo hubiera mantenido dividido en ministerio y le hubiera reservado a acción social una cuestión delicada por la dimensión que ha adquirido esa cuestión y el tiempo que usted tiene que... Yo trabajaba cuando era ministro, hace 25 años, muchísimas horas, o sea, de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y los sábados y domingos. Era una tarea muy, muy demandante en un ministerio que era organizado, como era Defensa. ¿Le parece que el gabinete es un gabinete de notables? Bueno, yo creo que lo que hubiera hecho, si hubiera estado en ese lugar, yo lo que hubiera hecho era construir una coalición más amplia. En vez de estar agrediendo a los que se necesita que lo voten para pasar los proyectos, yo hubiera construido una coalición lo más amplia posible para darle gobernabilidad al país. Eso implicaba, entre otras cosas, buscar, digamos, en un espectro muy amplio los funcionarios. Algunos dicen que hay dos Milei, no sé si coincide. El del 10 de diciembre, ratas, le hablo de espalda al Congreso, y el 1 de marzo, en la apertura de sesiones, que pareció empezar a pedir colaboración con el Congreso. ¿Hay dos Milei? Bueno, yo creo que el discurso del 25 de mayo fue más prudente. Yo creo que los insultos, la vulgaridad, la grosería, habría que erradicarlas de la vida política. Primero, por una cuestión de urbanidad y educación. Pero segundo, porque usted lo que necesita en la política es sumar voluntades, es juntar los votos, no se engañe.
acá, en Estados Unidos, en Francia, en En las España. democracias liberales funciona así. Exactamente. Y gracias a Dios. Entonces usted tiene que acumular los votos y tiene que acumular la buena predisposición. Yo creía que si se construía una coalición más amplia, eso le hubiera dado más gobernabilidad. No digo para participar, yo hago un trabajo que me parece significativo y valioso en diputados, pero simplemente eso le hubiera dado respaldo, le hubiera dado operadores parlamentarios. Usted ganando 142 a 109 retiró una ley en enero. Habíamos trabajado como nunca lo habíamos hecho para sacarla. Y repitió los votos después, 4 meses después, pero eso es un desgaste enorme. ¿Se imagina si el presidente Milei convocase a una coalición mayor y lo convocara a usted, integrarla? No creo que lo haga. Usted sabe que él me ha dedicado y me dedica cada tanto una parrafada. Y yo contesto siempre con altura y templanza, pero contesto, porque a mí me parece que no está bien dejar pasar las cosas. Tampoco entrar en el intercambio de vulgaridad y grosería, pero siempre contesto y trato de echar luz. Ahora, en general, usted no puede pretender que ocurran cosas que son ostensiblemente no viables. De mi parte, siempre que los presidentes argentinos, cualquiera sea, han solicitado mi opinión, yo se la he dado. Y además he guardado la reserva del caso. Sin entrar en el chisme personal, ¿es cierto que pidió que no lo invitaran a usted a la Fundación Libertad? Sí, eso lo han reconocido públicamente, creo que Karina Milei, fue verdad. ¿Y cuál fue mi reacción? Mi reacción fue, yo he colaborado mucho con la Fundación Libertad a lo largo de muchos años, fui uno de sus consejeros iniciales. Yo dije, tengo que tratar de que estas cosas que ha costado tanto hacer no las disloquemos por estas actitudes. Así que decidí evitar ponerlos en la atención a los dirigentes de la Fundación Libertad, y cuando supe de la requisitoria les dije, me voy a quedar en mi casa. Yo no quiero frustrar una reunión internacional por una actitud destemplada, desubicada, pero bueno. ¿Qué fue lo que rompió ese vínculo, ya siquiera de consideración personal? No sé, yo creo que las campañas electorales fueron duras y para no hacerme el inocente, yo luché con toda la energía que pude para que triunfara Juntos por el Cambio y la doctora Patricia Bullrich. En esa lucha, por supuesto que hubo intercambios muy fuertes, valga el caso, en la dolarización. Yo dije infinidad de veces, con el mayor esfuerzo didáctico y pedagógico, que no se podía hacer la dolarización sin dólares. Eso me parece que no. Yo no usé otros ejemplos que se usaron después de Fideo y Tuco. Un serio ejemplo académico muy preciso. Pero creo que fue una explicación muy significativa la mía para poner en duda que no se iba a poder hacer y no se pudo. No. En segundo lugar, yo creía que la actitud de Milei de ir a la elección y competirnos fuera de un encuadre único, lo que facilitaba era que el justicialismo, Juntos por la Patria, se llevara a los senadores en muchas provincias donde dividido el no peronismo prevalecían ellos, que fue lo que efectivamente pasó. Entonces yo creía que ese partido lugareño, como lo llamé, nos dividía los votos y nos hacía perder senadores, y que eso iba a crear un problema de gobernabilidad enorme en el Senado de la Nación, como lo estamos viendo. Y lo tercero, que íbamos a perder la provincia de Buenos Aires, y si perdíamos la provincia de Buenos Aires, gobernar iba a ser más difícil. Si usted quiere, vamos a hacerlo enojar un poquito, Bulldog 3, León 0.
así terminó el partido. Así, por lo menos está yendo el partido, ¿no? No, bueno, pero digo, son cosas... Ahora, ninguna de esas es ofensiva. Los 3 puntos eran de sentido común que yo hacía. Que por eso le digo, Pero creo que los tomaba de una manera con enojo, y yo creo que en política no hay que enojarse. En política hay que razonar, hay que escuchar, hay que tratar de persuadir. A veces usted se lleva sorpresas. Por ejemplo, la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sobre el sistema de impuestos internos al tabaco. Yo jamás pensé que le íbamos a poder ganar. Se formó una coalición espontánea. Y me aparecieron 21 de Juntos por la Patria que nunca lo había computado yo. Y ahí le ganamos la elección a ese lobby inmenso. Para el que no está tan al tanto, ¿me explica ese lobby? Bueno, ¿Cuál es el negocio? Ahí usted vio que la Corte ya ha fallado varias veces. Por recomendaciones internacionales, el presidente Macri estableció un impuesto mínimo. Tabacalera Sarandí lo cuestionó en la justicia, le dieron cautelar y nunca ha pagado el impuesto que pagan las otras tabacaleras. Entonces eso creaba una situación muy anormal. De desventaja pasó del 5% del mercado al 40% del mercado. Imagínese lo que estamos hablando de cosas muy importantes. Recuerde usted que el impuesto al tabaco, medido como medimos los otros impuestos, es 400%. No es un impuesto, si usted logra un tratamiento preferencial ahí, es una cosa extraordinaria. Ahora, en realidad, lo que yo propuse hace 2 años atrás fue volvamos al sistema original, de un único impuesto más alto que el que estaba, el 73%, lo que eliminaba el impuesto mínimo. Por eso he sido criticado por la Organización Mundial, de algunos técnicos de la Organización Mundial de la Salud, porque dicen que eso es un retroceso respecto a encarecer las cosas que hacen mal. Y yo entiendo ese punto y estoy de acuerdo, pero es que con el sistema judicial que tenemos, donde le dan las cautelares al dueño de Tabacalera Sarandí, es mejor ir al sistema anterior donde eso no podía ocurrir. Y bueno, por esa razón, no estoy diciendo que es una buena ley. A veces usted en el Congreso está sometido a dilema, no elige lo óptimo, elige lo que es menos malo. Claro, y este es el caso. Ese es el caso. Y eso fue muy enfrentado porque obviamente si todo el mundo vuelve a pagar la misma tasa, o sea, todos enfrentan la misma tasa, se acaba esa situación de privilegio que ha logrado usufructuar. Para cerrar aquel no vínculo, hoy usted no tiene ningún vínculo con el presidente Milei, ¿verdad? No, ninguno. Digo, yo puedo entender las discrepancias políticas, la calentura. Traidor, le dijo. Bueno, ahí viene una forma de interpretar. Yo he sido muy leal a mi patria, a mis ideales. Tengo una trayectoria muy larga en el movimiento liberal internacional, no en el libertario, en el movimiento liberal internacional. He sido uno de los redactores del Manifiesto Liberal del siglo XXI. He participado en la redacción de la Carta de Derechos Humanos del Movimiento Liberal, he participado en la base de acción política, he sido presidente de la Red Liberal de América Latina. Nada de lo que yo he sostenido a lo largo de 40, 45 años he cambiado, usted me conoce hace muchos años, no me he movido 1 milímetro, porque no son posiciones ligeras, no son posiciones orientadas por las encuestas o orientadas para satisfacer a determinada audiencia. Son elaboraciones que tienen un trasfondo filosófico, una cosmovisión que he sostenido con mucha consistencia y coherencia a lo largo de todos estos años. Entonces, si algo he sido en mi vida es leal a esas convicciones, a esos valores, a esa visión del mundo. Pero si usted tiene una lectura no liberal, mesiánica, donde usted está inspirado por un mandato que se lo han otorgado la fuerza del cielo, bueno, a cualquiera que discrepa con usted... Es un traidor. Sí, y esto es suave, acuérdese que 500 años atrás le tocaba la pira, le tocaba Sí, la hoguera. La hoguera. Digo,
¿Milei es un presidente mesiánico? Bueno, yo muchas veces cuando se arroga esas, digamos, responsabilidades y esa visión más de profeta que de rey, él ha sido elegido para ser el presidente de la República Argentina, no el vocero de una fracción de ideas sobre cómo se debe organizar el mundo. Y yo muchas veces veo sus viajes más orientados a esa tarea que a la tarea más cotidiana, más, digamos, regular de administrar la República. ¿Milei es un presidente mesiánico? Yo trato de evitar los adjetivos. Alguna vez, prologándole un libro, le dije que no usara adjetivos. Y voy a tratar yo de usarlo lo menos posible. Digo, yo no me gustan los viajes, no me gusta que el presidente de la República vaya a España a presentar un libro, a participar en una fracción política que yo no concuerdo para nada, no tiene nada que ver con los valores de la libertad. Y no concuerdo que no haga la visita de Estado, que visite al rey, que visite al presidente del gobierno, que haga las negociaciones comerciales, digamos, de cooperación entre Estados, que es natural que haga un presidente. Esa es su tarea, no ir a presentar libros o a asistir a reuniones políticas. Pero mi visión está, los argentinos lo eligieron a él, no a mí. Claro. Pero mi visión es que eso no es la tarea del presidente. Usted separó bien, y técnicamente es correcto, ser liberal a ser libertario. Alguien que no es un experto, ¿qué diferencia existe? Bueno, fíjese, hay una que yo diría muy clara, que es, yo no creo que el Estado es una maquinaria mafiosa. Yo creo que el Estado existe para asegurar el monopolio de la fuerza, para asegurar que podamos disfrutar los beneficios de la libertad en un marco institucional donde exista la democracia liberal, es decir, el pluralismo, la alternancia en el gobierno, una economía con iniciativa privada o lo que se llama una economía de mercado y un respeto al proyecto de vida del otro. Si usted quiere poder convivir en la diversidad. Las ideas de la libertad, que están tan bien explicadas en nuestro preámbulo. Usted vio el énfasis que hace el preámbulo en la paz interior, en la unión nacional. Eso no es el contenido del discurso antagónico, agresivo, descalificante. El llamado a la unión nacional es otro. Eso, el llamado a la unión nacional no es a un discurso único. Yo creo en el pluralismo. Creo que en el gobierno hay que alternarse, creo que hay que preservar la sociedad libre frente a los ataques terroristas, o si usted quiere, fundamentalistas de regímenes en el mundo que sueñan con crear un califato. Todo eso hay que enfrentarlo, pero en el marco de la legalidad, en el marco de una sociedad que defiende sus libertades, la división de poderes, la libertad de prensa, digamos, los valores que están en la parte doctrinaria de nuestra Constitución. Alberdi, en ese sentido, expresaba con mucha claridad, pero también Sarmiento, también Mitre, también lo expresaba Lem, es decir, o Del Valle, toda esa visión de que la Constitución creó en nuestra sociedad una oportunidad formidable. Acuérdese que con ella se terminaron años de anarquía, de guerra civil, y usted sabe que la Constitución fue un encuentro entre, digamos, las posiciones unitarias y las posiciones federales. Terminó prevaleciendo esa visión federal, esa visión republicana y esa visión representativa. No fue perfecto ese sistema hasta que fuimos al voto universal y transparente, con el padrón militar para que se pudiera. Nos llevó años, pero nadie creía que los vicios que hubo hasta la votación libre eran sanos. El gobierno es liberal, no digo en lo económico, después lo discutimos, después quiero detenerme especialmente en la economía, digo en lo social y en lo ideológico. ¿Es tolerante a la diversidad o
conceptos como hay que abolir la ley de matrimonio igualitario, el divorcio, la identidad de género. Mire, póngalo en estos términos. Usted no puede estar revisando, cualquiera haya sido su opinión, usted no puede estar revisando la legislación del pasado todo el tiempo. Nosotros llegamos al contexto institucional luego de un proceso largo, si usted quiere, hasta tedioso. Usted puede tener la opinión que tenga, no va con una agenda mesiánica al poder, es decir, una agenda de imponerle al resto de la sociedad su visión, la valores. opinión de su fracción. Otra vez usó la palabra mesiánico. No, digo, porque cuando usted se propone imponer las limitaciones de sus valores, ya ahí está cruzando el Rubicón de la pluralidad. Cuando usted dice voy a imponer estos valores, el resto, usted está diciendo el resto tiene que aceptar. Pues, es parte de lo que pasa. Trate de ir a donde prevalece Hamás o Hezbolá o a Irán a pretender derechos individuales, digamos. Ni siquiera la melena al viento. Usted en Irán va preso por poner la melena de las mujeres al viento. Sí, mujeres descubiertas y además... Ahora, hay un fenómeno mundial, me detengo un segundo en esto, ¿no? Me sorprenden ver manifestaciones no pro-palestinas, pro-Hamás. Hay como un corrimiento a algunas ideologías que al menos ahí me preocupan, no sé cómo lo ve usted. No, totalmente. Yo creo que las ideas del califato, de imponer la Sharia, el Corán, digamos, como texto constitucional, está en la antípoda del mundo de la libertad. Eso creo que es muy claro. Y además la visión de subestimar la amenaza terrorista de todos estos grupos. Digo, yo sé que es difícil la situación en Medio Oriente, es una guerra. Ahora, las guerras siempre son terribles. Siempre en las guerras va a haber daños colaterales. Uno no puede pretender que el Estado de Israel no se defienda. Eso me parece que está fuera de toda duda. Y uno no puede avalar, como es eso, Palestina del río al mar. Es decir, desaparece el Estado de Israel. Bueno, yo lamento que en este caso una vicepremier de España haya hecho ese comentario. Pero bueno, mi posición es muy clara sobre el derecho de Israel a existir, sobre el derecho de defenderse y sobre las circunstancias. Las guerras hay que evitarlas. Las guerras son terribles. Cuando ocurren, no pretenda que sean como la paz. No pretenda que no pasen cosas. ¿Cómo era que decía Pellegrini? Tenemos que tener a los militares encerrados como en jaulas, donde la disciplina y los códigos sean muy exigentes. Por eso es esa disciplina y esa verticalidad. Porque usted abre la jaula, agárrese. Claro. Entonces, abrir la jaula, o sea, enviarlos a la batalla en cualquier lugar del mundo, va a implicar todo tipo de problemas y de efectos colaterales. Hablemos de otra guerra. ¿Va ganando la guerra contra la inflación el presidente Milei? A ver, vamos a las definiciones, porque es importante analíticamente entender el problema y lo que yo creo que está bien y lo que yo creo que está mal. La inflación es un fenómeno monetario de origen fiscal. O sea, usted no imprime dinero. Si no hay dinero, no hay inflación. Porque la inflación es la variación de los precios nominales. Para que usted emita dinero tiene alguna causalidad. La causalidad es de orden fiscal. Emite para obtener recursos, para cubrir el déficit que usted tiene, el desahorro que usted tiene. Para corregir la inflación hay que cerrar la brecha fiscal y hay que dejar de emitir dinero inorgánico, espurio. Distinto es cuando usted emite para comprar reservas, que eso parte de la base de que eso es una demanda genuina y usted detrás de cada unidad de dinero tiene su contraparte. Usted no
no tiene un banco central vaciado. ¿Se acuerda cuando hacían los señores feudales de la antigüedad que le cambiaban el contenido áureo a la moneda? Bueno, eso es lo mismo que vaciar el Banco Central. Ahora, yo creo que hay que poner el contexto de la tarea económica en un contexto más general. El presidente recibió una pesadilla. Un país con menos 20.000 millones de dólares entre reservas negativas, LEDIV y venta a futuro, una enorme deuda del sector privado con los proveedores que no se les autorizó cambio. Yo de verdad confieso, a mí me quitaba el sueño cuando pensaba ya por mediados de año cómo íbamos a lidiar con ese tema. A esa situación un descalabro fiscal. Frente a eso es como la guerra. Usted tenía que tomar medidas para cerrar la brecha fiscal y tomar medidas para controlar la emisión monetaria espuria o inorgánica. Ahora bien, yo creía que en ese contexto había formas de llevar adelante ese programa en un contexto general, con un presupuesto, con un plan financiero, con un programa monetario. Yo creía también que era vital para que eso sea exitoso, que fuera lo más balanceado posible. Por eso, si usted sigue los discursos que yo he dado en el Congreso de la Nación, usted habrá visto mi llamado a eliminar los problemas de los cigarrillos, mi llamado a eliminar los beneficios extraordinarios de Tierra del Fuego, mi llamado a eliminar todo tipo de privilegio tributario, es decir, hacer que el proceso de corrección se haga sobre la base más amplia posible. Las medidas que se tomaron, sobre todo el intento de subir las retenciones, yo estuve en contra y no se pudieron, estuve yo y una fracción importante de los diputados nacionales, no se pudieron llevar adelante. Se ha hecho una corrección muy precaria por dos razones. Porque el impuesto país es un impuesto que tiene que ser transitorio, y en segundo, muy precaria porque parte consistió en no pagar la factura de las empresas de luz, es decir, el subsidio que había quedado vigente, y no pagarle a la Ciudad de Buenos Aires la coparticipación. Es decir, usted que me ve siempre mencionar el principio de legalidad, usted tiene que acatar la sentencia de la Suprema Corte. La Suprema Corte implicaba devolverle la plata a la Ciudad de Buenos Aires, que, digo con mucho cuidado, probablemente no con los ribetes más recio que lo hago yo, ha ido a la Corte a exigir que le devuelvan el dinero. Digo, pero ahí usted tiene un déficit que está reducido, pero con medidas que no siempre son sostenibles o no obedecen a la mejor técnica. Pero por otra parte, yo no estoy de acuerdo, y creo que si antes no tenía beneficio, ahora cada vez tiene más costo, con el sistema de control de cambio y del cepo, que es una estrategia kirchnerista. Hay muy pocos países en el mundo que tienen cepos o controles de cambio tan ambiciosos como los que tenemos nosotros. Yo no estoy de acuerdo, no solo por el control, sino porque el control implica que usted vende 20% de las exportaciones al mercado libre y usted no está juntando la reserva que debe juntar. Se lo voy a poner en otros términos. Junio es el mes donde está el grueso de la cosecha gruesa, como lo sabe muy bien por su origen rosarino, y está el pago de aguinaldo, que es donde usted tiene que juntar liquidez. Si no estamos comprando dólares ahí, es como si en enero en Mar del Plata usted tiene el hotel vacío. Que si en enero está vacío, en mayo es para suicidarse. Sí, claro. Bueno, yo digo, este sistema como está diseñado no es sostenible. Eso está pasando hoy día. Eso está pasando, y yo creo que hay que ir a una corrección en ese sentido, primero hacia un control
más sencillo, más transparente, sin la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué tiene que hacer la Comisión Nacional de Valores metida a controlar estas operaciones? Y con un propósito deliberado de ir a la eliminación del control de cambio. Yo no veo en estas reglas actuales cómo sale. Ahora, para salir del control de cambio o como para lidiar con el problema de inflación, usted no tiene que mirar la inflación mensual, es un mal indicador. Acá viven todos sesionados si baja un punto o no baja un punto. Ese no es el problema. Porque si usted para que baje un punto suspende las correcciones tarifarias y no hace lo que tiene que hacer para eliminar genuinamente el déficit, lo que va a tener es inflación más adelante. Lo que va a tener es más fragilidad en lo que usted tiene que corregir. Usted tiene que hacer lo que corresponde sabiendo que si hay una oportunidad de hacerlo es al principio, después es mucho más costoso. Y tiene que evitar los mecanismos artificiales como el cepo. El cepo es muy destructivo. ¿Usted iría a invertir a un lugar donde no lo dejan salir? No, que es tan obvio como eso. Pero digo, si... Además, no es que lo tenemos porque hubo una circunstancia excepcional. Nos hemos acostumbrado a vivir con cepo. No va a pasar, pero si lo llamara Milei y le dice, Ricardo, levanto el cepo hoy, ¿usted qué le contesta? Yo diría que lo más pronto posible hagamos, si no se animan a hacerlo de golpe, yo creo que habría que hacerlo, pero si no se animan, hagamos los pasos para ir sacando la Comisión Nacional de Valores, dejar que las exportaciones y las importaciones tengan el mismo tipo de cambio, no un tipo de cambio a la masa. Digo, usted vio que Massa acá tiene cierta influencia. O sea, se siguen aplicando esas cosas raras que él inventó y liberar todas las otras transacciones y avanzar hacia un régimen único como tiene Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, México. O sea, usted diría, liberen ahora, no se animen, construyan el camino para... Exactamente, y envíen el presupuesto del 24, envíen el presupuesto del 25, explíquenos cuál es el plan financiero, cuál es el plan monetario, cómo amojonamos esto. Usted no puede mantener al Congreso ignorando esta cuestión, y mucho menos gastando sin cumplir el artículo 75 de la Constitución. Acuérdese, la idea más importante de la democracia liberal, ¿cuál es? No hay tributación sin representación. O sea, ¿cómo puede ser que el gasto acá esté organizado y dispuesto por el Poder Ejecutivo como se le canta? Bueno, pero es el Congreso el que hace esa tarea. Eso es lo que establece nuestro marco institucional. Sí, no nos gusta, cambiémoslo, pero por ahora funciona eso. Ese es el sistema, ese sistema nos obliga, porque eso no es solamente que me comí un curso de educación cívica, no. Por supuesto que tengo una fuerte énfasis en las instituciones. Pero eso es importante porque usted se ve obligado en el mensaje de la ley a explicar su estrategia. Se ve obligado a explicar su plan financiero, se ve obligado a llevar el plan monetario, el programa monetario, se ve obligado a decir qué va a hacer con el control de cambio. Ahora, me quedo pensando en esto. Usted dijo, si uno se obsesiona con el número mensual del IPC que va apareciendo a mediados de mes todo el tiempo, se equivoca. Porque, por ejemplo, ahora patearon algunas cosas. Patea cosas. Rediscutieron otras, prepagas. Usted vio cómo pasó con la salud, libera y después vuelve para atrás. Y después libera otra vez. Digo, usted tiene que tener un plan para esas cosas. Usted tiene que decir, el sistema de salud que va a haber en la Argentina, que es un sistema naturalmente con varios componentes, usted tiene el sector público, usted tiene el sector privado, el sector no público de obras sociales, o sea, con mucha intervención del Estado, el sistema de prepaga, el sector privado puro. Bueno, usted tiene que buscar un mecanismo que haga que puedan interoperar, que sean interoperables. Lo mismo tiene que hacer en educación. Claro, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo una cosa muy valiosa. Ha promovido mucho y facilitado los aranceles bajos, es decir, ha dado subsidio en los aranceles bajos de educación, porque mucha gente, todos sabemos que las ausencias y los días de clase que se pierden en el sector público no se pierden en el sector no estatal. Entonces, ayudar a ese segmento es una forma de ir asegurando que el sistema educativo cumple con su función. Se arriesga que lo imite y que lo ridiculice, no hay plan económico.
por ejemplo, usted no ha escuchado ninguna vez al ministro de Economía ir a exponer al Congreso cuáles son los criterios, cuáles son los principios, cuáles son las reglas a las cuales va a tener su gestión. Una oportunidad para eso es cuando usted presenta el presupuesto. Usted recuerde que Claro, siempre los ministros iban y exponían y usted podía estar de acuerdo. Yo me acuerdo las inmensas discusiones que tuvimos con el primer ministro de Alberto Fernández. Ahí fue divertido porque hasta descubrimos que se habían equivocado en la traducción de la carta de intención. Guzmán y las discusiones que tuvimos con Massa, pero eso es lo normal que tiene que pasar en el régimen institucional de división de poderes. ¿Qué tiene eso de valioso? Todo el mundo se entera, no los diputados y los senadores, se entera todo el mundo. Pero reitero, no hay plan económico. Yo diría, no en los términos que yo concibo la gestión económica, donde como yo concibo eso no lo hay. ¿La baja de la inflación se estancó? Yo diría, la baja de la inflación requiere, me parece a mí, que podamos mostrar que las cuestiones monetarias y fiscales están encuadradas. Vuelvo a mi requerimiento, claro. Usted sabe que... ¿Se acuerda cuando jorobaba con los fondos de Santa Cruz que usted me decía no hable más de eso? Bueno, ahora vengo con el tema del presupuesto. Yo quiero ver el presupuesto 24, el presupuesto 25, quiero el plan financiero, quiero el programa monetario, quiero saber qué régimen de cambios vamos a tener y quisiera tener una exposición integral de las reformas que se van a llevar a cabo en la Argentina. No se enoje, no jorobe, no va a pasar. Bueno, pero es legítimo que como diputado de la Nación y representante de la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires, yo planteé eso, como planteo que no se le puede dejar al gobierno de la ciudad 2.000 presos en sus comisarías, porque esa no es la función de la policía de la ciudad, esos son presos federales, no deben de estar en las comisarías de la ciudad. Usted sabe que tiene 20% de la fuerza de seguridad. Haciendo el servicio penitenciario. Haciendo el servicio penitenciario, eso no está bien, eso lo tenemos que corregir. La coparticipación, usted vio que yo paso del problema federal al problema de mi ciudad. Los dos temas son temas institucionales, tenemos que resolver las cuestiones institucionales. Claro. La dolarización es morta o había nacido sin viabilidad. Ahora el presidente habla de competencia de monedas. Bueno, yo diría, competencia de moneda es lo que tuvimos en los 90, lo que tiene Uruguay, es lo que tiene Perú. Si es eso, a mí me parece bien. El presidente ha dicho alguna cosa que a mí no me parece bien, que eso que va a fijar la cantidad de dinero y va a forzar a que haya una deflación, porque a mí no me parece bien eso. No me parece un buen esquema. A mí me gustaría un esquema más tradicional. Si usted quiere, yo con el doctor Ades lo propusimos el 2 de diciembre en un trabajo que salió en Ideas de la Nación, que es que la cantidad de dinero varíe con la compra de reservas. El sistema de la caja de conversión de Pellegrini o el sistema que tuvimos bajo la convertibilidad, que no necesariamente tiene que ser fija, pero tiene que tener ese mecanismo de que la expansión del dinero sea solo en caso de que haya compra de reservas, porque debería ocurrir en la Argentina que si estabilizamos, a ver cómo lo explico esto, si estabilizamos la velocidad de circulación tiene que caer. Nosotros hemos tenido velocidad de circulación de 5, ahora tenemos una velocidad de circulación que debe estar cerca de 30, Japón tiene 1, Suiza tiene 1. Entonces yo digo, cuidado, porque si estabilizamos, la velocidad va a caer y vamos a necesitar ampliar la base monetaria. Si ponemos la regla del presidente, vamos a tener otro problema todos los que tenemos. ¿El precio del dólar está retrasado? A ver, de nuevo, ¿cómo yo pienso ese problema? Usted vio que siempre trato de ver cómo lo pienso. Yo pienso que Argentina tiene que tener un superávit en cuenta corriente holgado. ¿Para qué? O sea, cuenta corriente quiere decir, después de las transacciones comerciales y de servicios no factoriales, turismo, flete, y de intereses que tenemos que tener un superávit. ¿Para qué?
para poder reconstruir nuestras reservas, digo, porque no se crea el maquillaje, tenemos reservas cero, no tenemos reservas. O sea, todo lo que ha pasado hasta ahora es cero. No, bueno, no. Ahí hicieron una cosa importante. De menos 20 pasaron a cero. Eso es muy valioso, eso hay que sacarse el sombrero. Lo que hicieron, normalizando la deuda con importadores, normalizando la situación de reserva, fue muy valioso y yo creo que tiene que ser justamente valorado como tiene que ser valorado que recibieron una crisis espantosa, de una gravedad que nunca explicaron correctamente. La crisis es la enorme descapitalización que tiene Argentina. Véalo en cualquier indicador. Yo a veces uso el de la Fuerza Armada porque es más fácil. No tenemos aviones, los barcos nuestros flotan y el ejército de tierra no está en condiciones de afrontar su responsabilidad en los términos de nuestros vecinos. Eso porque usted ha descapitalizado y lo ve en la energía, lo ve en la falta de gas. Escúcheme, ¿cómo puede ser que un país que es la segunda reserva de gas del mundo tenga que salir desesperado a comprar barcos de gas? ¿No le parece que disparatado todo lo que acá ocurre? Sin duda. No es culpa de este gobierno, pero digo, los gasoductos, los electroductos, todas las cosas que había que hacer, integrarnos con nuestros vecinos. Yo tuviera tiempo para explicarle toda esa gigantesca tarea que hay en la energía, cómo aprovechar ese enorme potencial que tenemos, pero eso necesita inversión, necesita esa previsibilidad y esa capacidad de generar una expectativa favorable. Bueno, en ese caso, con el tema del gasoducto, se prefirió no invertir los 50 millones para terminar el gasoducto Néstor Kirchner y se terminó importando por 500 millones de dólares los buques estos que llegaron tarde, de paso. Digo, seguro hubo errores de gestión, pero digo, más allá de eso, volvamos al problema del dólar y del superávit. Nosotros necesitamos un superávit después de estos rubros. ¿Para qué? Para reconstruir la reserva y para pagar algo de deuda. Porque fíjese, este año vence poco, pero el año que viene ya vence una parte importante, a lo mejor algo se consigue en los multilaterales, algo, si logramos reducir el riesgo país a menos de 700, algo de deuda podemos emitir para repagar la deuda que vence y algo lo vamos a tener que pagar con ahorro, con esfuerzo propio. Y eso es más fuerte todavía porque Guzmán hizo la negociación para que se pusiera muy difícil de acá al 27. Entonces, todos los años hay que subir nuestra reputación. Usted me dirá, ¿cuál es la meta? Bueno, parecernos a Chile y Uruguay. Eso, mire, esa es mi obsesión. Aspiración. Claro. Una aspiración legítima. Con las mismas calidades de gobierno. Usted no ve los escándalos que ve acá. Usted recuerde que los uruguayos expulsaron a un vicepresidente porque usó la tarjeta de la vicepresidencia para comprarse en un free shop no sé si fue un perfume. Sí. Pero una cosa que acá, con las cosas que han pasado, sería increíble. Bueno, digo, esos estándares donde usted tiene cierta reticencia, tiene incorporado a la idea de que tiene que ser austero. Usted vio cuando Cristina cuenta en el libro que hizo volver al tango a Aeroparque gastándose, no sé, $30.000 para buscar su cartera de cosméticos. ¿Usted leyó ese párrafo? Sí, está en el libro. Usted te registra que cobra 150 jubilaciones ella y eso es una inmoralidad que no tiene nombre. Pero volvamos al tipo de cambio. Esa cosa me vuelve loco también, así que lo tengo que decir. Entonces nosotros necesitamos un régimen cambiario que produzca ese superávit. Yo creo que con este tipo de cambio no lo vamos a lograr. Yo creo que Argentina el superávit lo está logrando con receso, no lo está logrando con expansión de las exportaciones. Y nosotros necesitamos que el sendero de salida de la crisis sea con exportaciones, con inversión, con empleo privado, como dije el otro día, con empleo privado en blanco. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, eso se hace con una economía sesgada a generar un gran boom de exportaciones, que además tenemos la facilidad de la agroindustria nuestra, de la minería, de la energía, de las operaciones de economía del conocimiento, y tendríamos que ser
un lugar de recepción enorme de turismo. Me quedé pensando en la espantosa herencia que usted dijo recibió este gobierno y creo que es aceptado. ¿Cómo debería ser recordado Sergio Massa como ministro de Economía? No, fue una tragedia. Mira, hay dos medidas que a mí me parecieron terribles, de las muchas que tomó, hubo una enormidad de locuras, pero hubo dos que fueron muy dañinas. Uno, la baja del impuesto a los ingresos. Usted se acuerda que le bajó el impuesto a los ingresos en el medio de la campaña electoral y nosotros, que éramos el partido de la oposición, nos oponíamos. O sea, la sensatez era era lo que había que hacer. Y lo segundo fue la combinación que hizo con el hoy presidente para no tratar el presupuesto. Yo decía, ¿qué cosa más valiosa puede discutirse en una campaña electoral que el presupuesto? Imagínese, hay cómo macanea con el presupuesto frente a usted. Massa fue una tragedia como ministro de Economía. Yo creo que sí, yo creo que todo ese gobierno fue un desastre y los gobiernos de Cristina y de Néstor también fueron un desastre porque desperdiciaron circunstancias muy favorables del país y sobre todo nos alejaron de las costumbres, de los modos, las reglas de juego que permiten a los países crecer. ¿Le gusta cuando alguien dice López Murphy no se atrevió a tanto en su ajuste y terminó siendo despedido por el presidente de la Rúa y Milei está haciendo esto con apoyo de la gente? ¿Le parece justa esa comparación? No, me parece que las circunstancias, por eso yo digo, hablar de las guerras sin ubicarse en el momento que están ocurriendo es un error. Hay cosas que usted cuando las ve a la distancia dice, bueno, eso no debería, pero el problema es en el momento. En el 2001, mi propuesta fue tratar de evitar la crisis que de otra manera íbamos a tener. Si teníamos una herida en el dedo gordo del pie, yo decía, pongámosle alcohol, hagamos lo que tengamos que hacer, limpiemos y evitemos que eso se propague. Eso no se hizo, se gangrenó la pierna y hubo que cortarla. El costo de no actuar es inmenso. En ese momento todavía había tiempo de actuar y yo creo que era sano actuar. Ahora, el país fue cambiando. El país, yo lo veo en los debates. Solo Cristina permanece diciendo que el déficit está bien. Y el déficit está mal primero cuando tiene consecuencia inflacionaria. Y si no tiene consecuencia inflacionaria, ¿qué hace el déficit? Es desahorro, resta ahorro a la inversión. No, los países progresan porque cada vez hay más capital per cápita. En el capital per cápita que usted agrega están las nuevas tecnologías. Esas tecnologías mejores requieren mejor capital humano y usted induce todo un proceso de crecimiento. No se crece ni se mejora el nivel de vida de otra manera. Ahora, cuando usted hace desahorro público, resta capacidad de inversión. Actúa negativamente sobre el proceso de acumulación. Doctor López Murphy, ¿a qué aspira políticamente usted? Yo aspiro verdaderamente a dar vuelta a esta historia y lucho y lucharé hasta el último día de mi vida para que el país retorne a un sistema congruente con nuestra Constitución, con los valores si usted quiere, de la tolerancia, de la diversidad, de la democracia liberal, de la economía de mercado, y hago el máximo esfuerzo para servir a esos valores y a esa causa, que creo que serían los mejores para la sociedad, para nuestra patria, y creo que si puedo poner un granito en esa tarea lo voy a hacer. Aspiración, práctica, bueno, también usted compute mi edad. ¿Cuántos años hace que me viene entrevistando? Unos cuantos. Usted sabe que el otro día estábamos en una reunión con dirigentes agrícolas o gente de la agroindustria, y había muchos diputados nacionales, entonces los nombraba. Hasta que llegó mi caso y era un señor ya abuelo. Y dice, y está López Murphy, que estaba cuando yo era chiquito. Entonces, claro. Llevo una larga trayectoria y tengo la convicción de que he respetado mis valores, mis convicciones y estoy dispuesto a revalidarlos. Si eso me está preguntando, yo no me veo jubilado de la vida política. Me siento con una energía
y trato de mantenerme físicamente apto para defender estas ideas que me apasionan, como lo habrá notado. Y sigo nadando mucho. Sigue nadando, mucho. nos debemos la nadada. Sí. ¿Le molesta el paso del tiempo? No, bueno, reconozco que no tengo la... A ver, yo en la campaña del 2003, yo a veces hacía campaña hasta la 1 de la mañana y me levantaba a las 5 para leer los diarios y de las entrevistas radiales. Hoy necesito dormir algunas horas más. No estoy en condiciones de hacer ese ejercicio de campaña extrema que hacía. Ahora, me siento muy bien y no, pero los años, o sea, mis nietos son grandes nadadores, son muy buenos, ¿no? Y siempre me preguntan, ahora se va a reír con el cuento, ¿por qué no corremos? Bueno, yo ya no corro más, yo ahora nado despacio. Ya está. En el verano había una maratón en Pinamar, en fin de semana. Yo quería participar, pero la maratón, la última categoría era hasta los 63 años. Y mi señora me dijo, a mí me parece prudente el protocolo que hay hasta los 63. No dice que hay espacio para una persona de tu edad. Yo estaba con una gana barba, Claro, mis hijos participaron, pero bueno. ¿Dice la edad o...? 72 años. ¿A qué se parece el amor a los 72? Bueno, obviamente no. Usted es adulto. Recuerde que los grandes enamoramientos son ahí donde todavía usted no es consciente de las limitaciones, tiene más sueños. A esta edad tiene menos sueños. Tiene afectos, afinidades, compañía, cuestiones en común. O sea, hay cosas que a usted lo unen mucho. Yo tengo 7 nietos, ¿sabe los cuentes? Tengo nietos que van en una dispersión grande y tengo alguno de los más chicos de 5 años que me cuenta todos los goles que hizo en los campeonatos de fútbol infantil. Y tengo los grandes que me cuentan de la novia. ¿Y a qué se parece que un nieto le diga, abuelo, te amo? Me encanta. Además, me encanta que pregunten por mí. Yo tengo menos posibilidades de viajar a verlo. Y cuando va mi esposa le dice, ¿y dónde está Ricky? ¿Dónde está? Que no vino. Y bueno, eso. Si usted quiere un costo que me pone la política fuerte, es ese tiempo que me resta para interactuar con ellos. No quiero ser indiscreto. La última vez que vino habló de un momento difícil en su familia con su hija. ¿Cómo está eso? Seguimos luchando. Está bravo, pero seguimos luchando. ¿Cree en Dios? Yo creo en Dios, sí. ¿Y si Dios es toda bondad, por qué hace? Esa pregunta, mire, le voy a contar una anécdota. Ahora tengo las anécdotas de mis nietas. Mis nietas no viven acá, me vienen a visitar y me preguntan la misma pregunta que usted, ¿vos crees en Dios? Entonces, bueno, yo contesto que sí, me dice, pero toda la evidencia científica, ¿cómo podés creer en el Antiguo Testamento? No, le digo, nunca la religión creyó en el Antiguo Testamento en términos literales, hay una exegesis de esa interpretación, pero bueno, yo entiendo que la falta de evidencia y de pruebas de la existencia de Dios nos ponga a todos en cierta duda, en cierto agnosticismo. Entonces les empiezo a conceder la posibilidad Entonces cuando llego a ese punto se dan vuelta y me dice, pero ¿vos viste lo perfecto que es el sistema planetario, lo perfecto que son las galaxias, lo perfecto que es la vida humana? ¿Vos creés que todo eso pudo ser de casualidad? Pero ¿cómo podés tener esa arrogancia de no pensar que hay un ser superior? Entonces, yo una vez que le tomé el punto, que si yo digo que no, me dicen que sí. Si digo que sí, me dicen que no. Y bueno, supongo que están en esa edad donde usted desafía para entender. Última. Pero me encanta esa discusión, o sea, porque hice un gran esfuerzo de persuadir de lo que yo creía, después tomé una actitud más condescendiente, se me dieron vuelta y Última, que es clásica de este programa, asumo que no cambió de opinión, pero nos morimos y ¿qué pasa?
Bueno, yo tengo la esperanza de la trascendencia, que va a haber otra vida después de la muerte. En eso creo, eso es lo que yo leo del mensaje del Evangelio, lo que leo de la resurrección. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo, ¿no? Más breve todavía. Mi reino no es de este mundo, yo no pretendo imponer las convicciones religiosas al resto de los... Más breve todavía. Entra por ahí Javier Milei, ¿qué le dice? Que él es el presidente, que es mi presidente, porque es el presidente de los argentinos, y que deseo profundamente que le vaya lo mejor posible, y que para que le vaya lo mejor posible tiene que tener oídos receptivos y escuchar a los demás y recorrer Argentina en lugar de recorrer tanto el mundo. Es siempre un placer recibirlo. Igualmente para mí. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273. No tienen competencia en el mercado. Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.